¿Estás? Una vez más, eh, agradecido con Dios porque pues quiero encontrarme contigo y tener un momento de reflexión, de estudio de la palabra de Dios. Espero que estés bien, que Dios te bendiga y te guarde y te proteja y a tu familia también. Eh, Vamos a seguir con la serie La vida, la muerte y la resurrección. Para hoy es la parte número 11. Tiene como título El precio de la redención y el galardón de la inmortalidad del alma, Nefesh, Hebreos 53:15. Ese es el título. Bien. ¿Cuánto costó la redención, la salvación, la paga del pecado para el Señor podernos regalar la inmortalidad a su debido momento, como ya lo vimos en el video pasado? Antes de iniciar, me gustaría invitarte a que oráramos a Dios para seguir entonces aprendiendo, estudiando y considerando las realidades. Vamos a inclinar el rostro y oramos. Amado Padre, en este momento, a través del Señor Jesús, pedimos la dirección tuya. Pedimos la persona del Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia y entendimiento, anchura de corazón, para seguir, Señor, conociendo, atesorando y viviendo tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así de que le extiendo una cordial bienvenida y que Dios te continúe bendiciendo. Bien. Bien. En el video pasado vimos eh, la promesa de la inmortalidad del alma, Nefesh, Hebreo 53:15. Yo estoy haciendo énfasis en esta referencia al hebreo porque es muy importante, la hemos estado viendo desde el inicio. Entonces vimos eso, la promesa de la inmortalidad del alma y la destrucción de la serpiente. ¿Sí? Y entonces nosotros vimos las principales bendiciones que la simiente, que es Cristo, nos da y nos va a dar. ¿Sí? Una de esas bendiciones es la vida eterna y la promesa de la resurrección de entre los muertos, la primera resurrección, que se efectuará en la segunda venida de Cristo. Y es ahí donde el Señor otorga la inmortalidad del alma. Hebreo 53:15, Nefesh. ¿Sí? Eso es según lo contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Sagrada Escritura lo menciona. La esperanza de todos los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Ahora, también vimos la destrucción de la serpiente y su linaje, mas aunque nosotros no leímos los textos bíblicos de la resurrección de los impíos van a resucitar para recibir la muerte segunda, la paga del pecado bajo la ira de Dios. Eso lo dice la Sagrada Escritura. No vimos esos versos, pero más adelante vamos a irlos a estudiar más a profundo. Bueno, dice entonces, podemos nosotros aprender que hay primera resurrección, según Apocalipsis 24, y hay otra resurrección después de los 1000 años para los impíos, según Apocalipsis 25 y Juan 5, 28 y 29. Ahora hay algo muy importante que nosotros debemos mirar. Hay algunos textos que también hablan de la resurrección y debemos mirar y analizar cada texto. Es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, cuando venga el Señor Jesús, el Señor Jesús le hizo una promesa a Anás y Caifás y a los que estaban en esa generación que eran sus más acerbos enemigos. Y él les dijo que ellos lo iban a ver venir en gloria, en la gloria del Padre, con poder y majestad. Entonces ellos van a resucitar en la segunda venida. Esa fue una promesa que le hizo Cristo. Él los va a resucitar para que lo vean. Son temas muy interesantes, los vamos a ver más adelante con más detalle. Bueno, así como Cristo bendice a su pueblo,
resucitando a sus muertos y dándole, sí, el galardón, el don de la inmortalidad. Resucitará en el tiempo asignado a los impíos para juzgarlos y destruirlos. La muerte segunda, la ejecución de la muerte segunda, la destrucción del alma, la nefesh, Hebreos 53:15, bajo la maldición y la ira de Dios, según está decretado en el libro de Apocalipsis 20, del 13 al 15, está también ya profetizado en el Pentateuco, en los Salmos, todos los profetas, ¿sí? Los profetas hablan, y en los Evangelios, y el mismo Señor Jesucristo lo enseña. Ya lo había dicho anteriormente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo todavía lo menciona. Bien, eso fue lo que vimos el video pasado. Ahora, vamos a seguir con este tema. El tema para hoy, parte 11, el precio de la redención y el galardón de la inmortalidad del alma. Nefesh, Hebreos 53:15. El galardón o el regalo. Bien, de la inmortalidad. Vamos a Génesis 2:17. Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, le dijo Dios a Adán y a Eva. Adán le dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque ya lo hemos visto que es del Hebreo 35:88, es la palabra aquí, y también significa convenir, maldecir de seguro en verdad. Entonces es muy importante, esto lo estuvimos viendo. Un breve repaso ahora. Aquí hay algo muy importante, maldecir. Porque el día, la palabra porque, también, esa en el hebreo también significa maldecir. El día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, ya hemos visto que la palabra morirás se repite dos veces la referencia al hebreo, Hebreo 41:95, la palabra en el original. Morirás, mut, podríamos decir mut. Bien. Perecer, consumir, también significa. Hacer matar, hacer morir significa también. Morir, mortal, muerte, muerto, perecer. Ahora, vamos a ir a Génesis 3, del 1 en adelante, vamos a leer. Vamos a ir a mirar el día de la caída y la pérdida de la inmortalidad por el pecado, que ya lo hemos visto, pero vamos a hacer un breve repaso para entonces centrarnos en el precio que el Señor Jesús pagó para podernos salvar. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios dijo no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos, árbol de codicia para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y comió con ella. Bien. Génesis 3:7 dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron cintas para ceñir. Vamos a ir a tener esto bien pendiente porque en ese momento que pecan, entonces son abiertos sus ojos y ahora ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales o cintas para cubrirse. Bien, vamos a ir a tener este texto bien en cuenta de Génesis 3:7. Génesis 3:8, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondió el hombre y su mujer de delante del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y llamó el Señor Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán no le dice que él ha comido del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Sí?
Le dice que tuvo miedo porque estaba desnudo. Y ahora mira lo que el Señor le dice. Génesis 3:11, y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, ella me dio del árbol y comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que hiciste? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Versos 14 de Génesis 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahora el verso 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sentencia de muerte. ¿Sí? Pero no es la muerte segunda, que es, eso lo vimos en el tema pasado. Vamos a ir a mirar hoy. ¿Sí? No es la muerte segunda. La Biblia nos menciona que hay dos muertes. Está la muerte primera y la muerte segunda. Por eso habla de las resurrecciones y también habla, ya lo hemos visto claramente, Apocalipsis habla de la muerte segunda. Bien. Por eso habla de la resurrección. Para pagar el impío, ¿no? Dice Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí el Señor entonces esto, eh, aquí nos enseña la primera muerte. Todo el linaje de la humanidad iba a morir, no iba a pagar inmediatamente por sus pecados al morir. Que la ira de Dios, la muerte segunda, no. Génesis 3:20, y llamó a Adán llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora, vamos a ir a mirar algo, porque mira, el Señor da aquí esta sentencia, ahora el alma va a morir. ¿Qué va a pasar con Adán como alma y como Eva como alma? Y con toda la humanidad a partir de ese momento. Polvo eres y al polvo volverás, porque del polvo fuiste tomado, o de la tierra fuiste tomado. Después de que él hace eso, ¿sí? Génesis 3:19, en el versículo 19, después vamos a profundizar esto. Ahora en el versículo 21 de Génesis 3 dice que el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y esto es algo maravilloso, porque aquí nosotros tenemos el sustituto. Adán y Eva tenían que recibir ese día la segunda muerte. Pero ya como el Señor entonces tenía el plan de la salvación escondido desde edades eternas, lo pone en ejecución porque ellos lo aceptan, que es que la segunda persona de la deidad, que es el Señor Jesucristo, iba a venir a morir en nuestro lugar. ¿Por qué? Por nosotros haber transgredido la ley de Dios. Seréis como Dios. ¿Y qué dice la ley de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Imagínese eso. Ahora, un día hablando, yo compartía y decía, bueno, a nuestros ojos humanos, ¿qué es más delicado? ¿Comer una fruta o que una persona asesine a otra? ¿Qué es más grave? Así que esto a nosotros nos da a pensar
lo delicado y lo serio de los mandamientos de la ley de Dios, que no se deben tomar con liviandad. No, esto es de meditarlo detenidamente y seriamente. Y que por comer la fruta del árbol prohibido, porque Eva quiso ser igual a Dios, quebrantó la ley de Dios también, ahí está escondido. Bien. Eh, dice, túnicas, dice que el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y es la palabra túnica del Hebreo 3801, ketonet, ropa, túnica, vestido, vestidura, vestir. Porque a partir de ese momento, lamentablemente, por la transgresión de la ley de Dios, vendría cambio hasta en la atmósfera. Pero esto es más que vestir el cuerpo. Aquí no solamente habla de la parte física, sino también del perdón del pecado en la promesa de Cristo Jesús. Y ahora acá dice de que de pieles, y es del Hebreo 57:85, entonces vemos de que hubo un sacrificio para quitarle la piel al animal, entonces hay sacrificio allí. La piel es del Hebreo 57:85, la palabra or, piel como desnuda, cuero, piel, y vistió es armar, cubrir, equipar, llevar, poner ropa, vestidura, vestir. Es la palabra del hebreo lavash, del hebreo 38:47. Así que entonces aquí nosotros podemos ver de que hay un sacrificio del cual Dios esto instituye, le enseña de que la paga del pecado es qué. Pero el sacrificio era también una profecía de la muerte sustitutiva de Cristo. Es muy importante. Bien. El carnero es símbolo del divino sustituto. O la oveja o algo, o sea, el animal del cual el Señor sacrifica. O sea, que si nosotros vemos en la institución por el pecado del sacrificio para el perdón de pecados, dice que la persona degollaba el animal. Es algo muy importante. Entonces nosotros debemos considerar cómo Adán con sus propias manos tuvo que hacer el primer sacrificio. Y ahí entendió, lamentablemente, la consecuencia de su pecado y el horror, la desgracia que trajo a su vida y ahora, ahora que el Señor Jesús iba a morir. Entonces, es muy importante nosotros considerar esto. Ahora mira, Génesis 22:9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ahora conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en una mata por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová o YHWH o el Señor, Jireh. El Señor verá, por tanto se dice hoy, en el monte el Señor será visto. Génesis 22:14, y Abraham llamó a aquel lugar el Eterno, iré, como se dice en este día, en la montaña el Eterno será visto. Puedes corroborar con varias versiones, con la Tanaj, y puede corroborar con varias versiones. Ahí dice que en la montaña el Eterno será visto. Mira qué interesante, o sea, es
Cristo como el divino sustituto de nosotros. Ahora vamos a ir a aprender algo muy importante. Dios lo enseña y la Sagrada Escritura lo enseña, porque ahí hay un derramamiento de sangre para el Señor poder vestir a Adán y a Eva, para poderlos vestir, para hacerle las ropas. Eso tiene un significado precioso, porque nosotros en Cristo Jesús, Él nos perdona, pero Él nos viste con el manto de su justicia, ¿sí ve? Es algo precioso. Levíticos 17, 10 al 11 y después leemos el 14. Mira lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Dice, teniendo en cuenta lo del derramamiento de sangre del Cordero, símbolo de Cristo, dice, y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos que comieren alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque el alma, nefesh, Hebreos 53:15, o la vida, de la carne en su sangre está, y yo os la he dado para espiar vuestras personas. Vamos a tener la palabra espiar ahí, que es muy clave. Vuestras personas, para espiar vuestras personas, nefesh, Hebreos 53:15, está la referencia, almas, sobre el altar, por lo cual la misma sangre espiará a la persona. Y ahora el verso 14 de Levítico 17 dice, porque el alma, nefesh, Hebreos 53:15, de toda carne, su vida, nefesh, ahí vuelve y repite la referencia a Hebreos 53:15, está en su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque el alma, vuelve y repite, nefesh, Hebreos 53:15, o la vida, que es la misma referencia, de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. ¿Qué Dios nos está enseñando acá? Ya aprendimos de que el hombre completo es un alma, es una nefesh, pero también Dios aquí nos enseña mediante su palabra de que la sangre, ¿sí? Es que también Dios la llama alma a la sangre, porque el alma de toda carne o su vida está en su sangre. Eso lo dice ahí clarito. Nosotros podemos ir a la Sagrada Escritura y verlo ahí mencionado. Y no solamente para el animal, sino también para el hombre, porque Génesis lo dice. Quiero leerlo. Génesis. Voy a ir a leerlo acá, voy a ir a buscar el libro de Génesis, porque es muy importante saberlo. ¿Sí? Y porque Dios quiere que nosotros esto lo aprendamos. ¿Sí? Dice Génesis capítulo 9, el versículo 4. Pero carne con su vida, la palabra vida ahí es del Hebreo 53:15, nefesh, o sea, carne con su alma, que es su sangre, no comeréis. Ahora sigue diciendo el versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. La referencia es Hebreos 53:15. Vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre y de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. O sea que no solamente este orden Dios lo estableció para con los animales, sino también para con nosotros los seres humanos. Es muy importante y maravilloso. Esto también, o sea, de que nosotros como seres humanos somos almas, pero también el Señor nos ha enseñado de que la vida o el alma está en la sangre. Qué interesante. Y ahí lo dice, versos Levíticos 17:14, porque el alma, nefesh, de toda carne, su vida, nefesh, está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque el alma o la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Es maravilloso. Ahora vamos a mirar qué es expiación, porque acordémonos de que el Señor dice que os la he dado para expiación. Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne, de la sangre, está
y yo os la he dado para hacer expiación. Es del Hebreo 37:22. ¿Sí? Para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas o vuestras personas. Hebreo 53:15, Nefesh. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Así de que la palabra expiación, Hebreo 36:22, es la palabra kafar. Y significa lo siguiente: anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, hacer expiación, expiar, limpio, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliación, reconciliar, satisfacción. Y Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Así de que el cordero, el carnero, el becerro eran símbolos de Cristo. Levíticos 6:25 dice, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, esta será la ley de la expiación del pecado. En el lugar donde será degollado el holocausto, será degollada la expiación por el pecado delante del Señor, porque es cosa santísima. Entonces está hablando, mire que este sacrificio, este símbolo de Cristo era cosa ¿qué? Santísima. Está apuntando a Cristo como Dios, la segunda persona de la deidad. Levítico 7:1, asimismo, esta será la ley de la expiación de la culpa, será cosa santísima. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, eso es Levítico 7:6, será comida en un lugar santo porque es cosa santísima. Bien, así de que el incalculable costo de la redención. Mira lo que dice Salmos 49:7 al 9 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida, de su alma, su nefesh, Hebreos 53:15, es de gran precio y no se logrará jamás. O sea, de que el precio no se puede lograr jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. O sea, para que no sufra la segunda muerte, sino que en la resurrección, cuando Cristo venga, la primera resurrección, reciba el don, el regalo de la inmortalidad. Así que estamos aquí entrando al precio, o sea, hemos estado contemplando el precio de la redención, el precio del pecado y también el precio para que Dios nos pudiera devolver la inmortalidad a su debido momento. Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados. Y Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Versículos 6 y 7, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Todo lo que estaba consignado en el primer pacto acerca de todos los sacrificios y las ofrendas, todo el plan de salvación enseñado, allí en los símbolos y la copia del santuario terrenal fue hecho copia del celestial. Todo lo que predecían acerca de Cristo. Por eso dice, entonces dije aquí yo que vengo, dice Cristo, oh Dios, está diciendo al Padre, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí, de la ley de Moisés, el rollo del libro. Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida da por las ovejas, dice el Señor, le costó la vida a él. Juan 5:45 y 46, no penséis que voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Estaba hablando a los judíos en ese momento. Y Lucas 9:28 al 31, acerca de la transfiguración, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar.
Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Y mira lo que dice el versículo ahí 31, ahí mismo. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y ahora el Señor, después de su muerte y su resurrección, así de que él en Lucas 24, 25 al 27, le dice en el camino de Maús a los discípulos, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así de que Cristo es el Cordero de Dios. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Pero el versículo 19, mire lo que continúa diciendo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué lindo. Por eso hablaba del arca del pacto, la arquitectura profética que utilizaron la madera de acacia, porque al cortarla sangraba y era pañetada en oro. Y ahí depositaron la ley. Esto nos enseña cosas maravillosas. Es la exaltación de Dios como nuestro Creador. Y aquí vemos el grande amor de Dios para con nosotros como seres humanos. ¿Sí ve? Maravilloso. Ahora, mira, primera de Pedro 1, 3 al 9, mira lo que dice. Renacidos para una esperanza viva, mira lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mira cómo, ¿a qué se refiere él? ¿A dónde? La esperanza viva es por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo está diciendo aquí el apóstol a la iglesia, primera de Pedro 1. Y el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando Dios, en la segunda venida, la resurrección y otorgar el regalo de la inmortalidad. Ahora, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo en la segunda venida, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, de toda la persona. Claro, porque muchos de ellos iban a ir ¿a qué? A morir, pero el Señor Jesús ya nos enseñó de que si nosotros creemos en Él, aunque estemos muertos, Él nos va a resucitar en el día postrero. Y eso lo aprendimos en el tema pasado. Esa es la fe de la iglesia de todos los tiempos. Ahora el Cordero de Dios, Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir, crucificado. Juan capítulo 12, versículos 32 y 33. Ahora Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la promesa que le hizo a Adán y Eva y a todos nosotros. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora mire lo que sigue diciendo el 18, porque el 18 pone claro las cosas. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí lo dice clara la Sagrada Escritura y es la realidad que Dios ha estipulado para nosotros. Así de que Dios, ¿qué quiere? Que nosotros creamos en Jesucristo. El gran Rey es nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Juan 18, 33 al 37, mire lo que menciona este relato sagrado maravilloso. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El santuario celestial, la ciudad de oro, la Nueva Jerusalén. Juan 18:37 le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió, tú dices que yo soy rey. Le está diciendo que sí, en tiempo presente. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, dice nuestro Señor Jesús. Amén. Así que Cristo llevó la maldición en nuestro lugar. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Acordémonos de que ya vimos, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, y la palabra porque también significa maldición. Había hecho un convenio con Adán. Iba a recibir la maldición, la muerte. Imagínense, la segunda muerte. Pero ¿qué pasa? Aquí Gálatas dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Este es un tema, o este es un versículo mucho más profundo. Hay muchas cosas más aquí, pero solamente estamos tocando esto, el costo de la redención. Ahora sigue diciendo, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces el Señor Jesús murió bajo la ira de Dios. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, la cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, la segunda muerte. Esto es un gran amor que Dios nos ha manifestado. Él quiere que no suframos la segunda muerte y que nosotros aceptemos a Cristo. Por eso en Lucas 22, 19 y 20, el Señor instituye la Santa Cena y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, a todos sus discípulos, a toda persona que cree en él. Asimismo también tomó y les dio el vaso después que hubo cenado diciendo, este vaso es el Nuevo Testamento en mi sangre que por vosotros es derramada. Bien, ahí vemos el costo. Mire el costo. Ahora, Romanos 3, 21 al 26, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. En otras versiones dice como víctima por el pecado, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en estos tiempos su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros creemos en Cristo, entonces no vamos a sufrir la segunda muerte. Y el Señor nos va a hacer otras nuevas criaturas. Esa es la invitación que Dios nos está haciendo. Eso está buenísimo. Entonces mira cómo esto aquí está. La palabra propiciación, esa tapa del arca se llama propiciatorio. Y esa palabra deriva de ahí. Alguien que lo tiene un favor, un abogado, un intercesor. ¿Sí? Pero con su propia vida y su propia muerte. Es impresionante, es maravilloso lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la paga de el pecado, la transgresión de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Eso fue lo que el Señor Jesucristo pagó por nosotros y murió en nuestro lugar. Yo quiero leer un pensamiento, o sea, quiero leer algo, y es algo, o sea, quiero que meditemos en lo siguiente. Para terminar, ¿sí? Dios declara positivamente en su palabra que castigará a los transgresores de su ley. Los que se lisonjean con la idea de que es demasiado misericordioso para ejecutar su justicia contra los pecadores, no tienen más que mirar a la cruz del Calvario. La muerte del Inmaculado Hijo de Dios testifica que la paga del pecado es muerte, que toda violación de la ley de Dios debe recibir su justa retribución. Cristo era sin pecado, se hizo pecado a causa del hombre. Cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió tanto cuando su Padre apartó su faz de él, que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de redimir a nosotros. De ningún otro modo habría podido el hombre libertarse de la penalidad del pecado. Y toda alma que se niegue a participar de la expiación conseguida a tal precio, debe cargar en su propia persona con la culpabilidad y con el castigo por la transgresión. Esto lo ha asignado el Señor de esta manera. Toda la Santa Escritura lo dice. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que veamos su amor, su grandísimo amor. Porque es que Cristo vino a morir para librarnos de la segunda muerte. Esta es la manifestación de un amor sin paralelo y que uno no tiene cómo describirlo. O sea, de que es muy importante. El Padre dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a que aceptemos a Cristo Jesús. ¿Sí? Él no justifica, pero Él nos salva para llevarnos a obedecer su ley, sus 10 mandamientos. Él nos salva para obedecer sus preceptos. Él nos transforma y su poder nos hace nuevas criaturas. Y el Señor Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y el Señor Jesús también ha dicho que nos da un nuevo corazón y una nueva mente, y que pone su Espíritu para que nosotros guardemos sus mandamientos. Y si alguno hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es un amor muy grande y Dios lo que quiere es que nosotros miremos ese grande amor. Y es por amor que nos dice de que viene la muerte segunda y no quiere que nosotros la suframos. Pero ya es cuestión de decisión personal, suya y mía. ¿Qué queremos? Los principios de Dios son innegociables. Son innegociables e inalterables, porque son como Dios es, eterno. Y Dios quiere prepararnos para llevarnos a su casa, a la ciudad celestial, a su santo templo, a su trono. Bien, hemos terminado hasta aquí. Hemos considerado esto.
Consideremos el amor del Padre y solo por amor hagamos decisiones para Él. Dios te bendiga. Quiero que inclinemos el rostro y oremos. Amado Padre, en este momento te damos gracias por la multitud de tu amor, Señor, porque en Cristo Jesús, tú, Señor, has pagado por nuestros pecados, nos quiere librar, nos ha librado de la ira venidera, que está abierto, Señor, la oportunidad de que nosotros nos abracemos a Cristo como nuestra única esperanza de salvación y de recibir toda bendición para tú prepararnos y cuando venga el Señor Jesús llevarnos a casa. Muchas gracias, Señor. Síganos bendiciendo y danos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu y tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde, y muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento.